Hoy les traigo el capítulo número 9 del spin-off de la serie Matarife Abogánster, en donde Daniel Mendoza nos cuenta un poco de su pasado, cuando era miembro del Club El Nogal y un gran litigante. Resulta que allí se reunía la casta política, la élite del país, la que domina el poder, a fraguar un sinfín de actos de corrupción y barbaries que le han costado demasiado a Colombia, y que entonces empezaron a retumbar en la mente del hoy autor de la serie Matarife, Daniel Mendoza. Aquí estoy yo ahora, sumando una letra más otra para alcanzar la palabra que borro, esa misma que repito en el teclado y allí mismo la vuelvo a borrar, pues finalmente termina espichada como cucaracha, por otra que pesa mucho más. A veces es tan sencillo, especialmente cuando hablo de los otros y de sus pecados. No es difícil en realidad desenredar las madejas ajenas. Los pinchos que sangran no están enterrados en el corcho, sino en el corazón. Lo más complicado de esta historia lo estoy viviendo ahora, frente a la pantalla, tratando de ver cómo les explico lo que se siente que a uno lo levanten a patadas entre una montonera de gente sin poder hacer nada, completamente amordazado y amarrado de pies y manos, como cuando de la Aspriella me echó encima, en gavilla, a los medios de comunicación de los que tanto tiempo llevaba defendiéndome sin que me ganaran una. Ni siquiera esta añeja pelea que se había convertido en la misma batalla aburrida que había librado una y otra vez durante más de una década. Me refiero a los ataques absurdos que recibí desde que publiqué mi primera novela. Guerra sin razón que siempre fue tan evidentemente estúpida que para cuando me nombraron embajador de Tailandia era un refrito que había durado más de una década y del que ya todos habían dejado de hablar. La historia nace en un lindo palacio y la gesta una niña rubicunda que lleva un demonio dentro. Aquella élite colombiana que desde que se metió en la cama con Pablo Escobar se transformó en la barragana vendida que hoy pretende seguir administrándonos el destino. Todo empieza en el Club El Nogal. Inicia el relato en el lugar donde me dejaba el chofer en las mañanas, caminaba 40 minutos en la banda, me jugaba en el baño turco y desayunaba mientras revisaba el celular para salir despavorido a la oficina que quedaba allí, a 3 minutos del mismo club, en ese edificio, joya arquitectónica, ubicado en la mejor esquina de Bogotá, la capital de mi apaleado país. Era en la oficina 704 donde observaba la ciudad tratando de difuminar en el paisaje urbano al que abrazaban las nubes el vacío que me había ya empezado a decapitar la razón. Allí tenía mi propia firma de abogados en la que litigaba y defendía a uno que otro inocente y a muchos zamponcitos de corbata que sostenían ese manjar de vida que me empezó a revolver las tripas hasta que terminé vomitándolo todo sobre la misma mesa de la que me había servido. La enfermedad llegó tras la ingesta de ingredientes podridos durante años, pero el plato que sirvió de vomitivo fue ese club, a donde veía entrar y salir a los mismos personajes que activaban las motosierras. Los veía a mi lado en cada esquina, negociando, transando, torciendo y recibiendo. A todos en ese club los veía de una forma u otra nutriéndose del rapiñaje estatal, el tráfico de estupefacientes y del despojo de tierras de la masacrería. Se las presento, es la guarida del más criminal de los carteles colombianos, la aristocracia empresarial y política. Al Club El Nogal, en esta red, debo pincharlo 2 veces, porque ahora es cuando el árbol más se deforma. A ese roble podrido le nace otro tronco. Y cuando hablo de todos son todos, me refiero a esos que componen la muy inmensa mayoría. Me refiero a la gran masa, al caudal de socios activos, sin contar dentro de ellos quizá
a alguna matrona completamente desentendida, al gringo texano beneficiario de algún carnet corporativo o al abuelito senil que ni oye ni ve. De resto, esos son todos ellos, los señorones almidonados y los yuppies jovenzuelos de Ferragamo reconocían con sugestiva admiración a los parapolíticos, a los narcos, a los funcionarios públicos que siempre estaban en venta. Y todos ellos sabían quién era el que mandaba la coca, cuáles eran los empresarios asociados en el mandado, cuáles eran los hacendados a los que los bloques asesinos les adjudicaban los terrenos que los paramilitares usurpaban cuando ya solo quedaban en ellos, como piezas de Lego regados, los restos humanos que dan fe de la masacre. En ese club se recogían cientos de millones en los cócteles que organizaban los conocidos de Bisbal y Laforí, y el que soltaba el cheque era plenamente consciente de que sus fondos habrían de alimentar las tropas de Mancuso, de Jorge 40, de Julián Bolívar, de Báez. Todos esos santos beatificados como Cristos estropeados por las calumnias del populacho izquierdista, que había que exterminar y que yo veía en exclusiva como autores de todos esos horrores que brincaban sin tregua de los expedientes que llegaban a mis manos todos los días. Era bien sabido que a Mancuso lo encaletaba Fernando Londoño en el club siempre que venía a Bogotá. Y luego ya, con el alma rayada y en el exilio, precisamente cuando estaba investigando la cruenta masacre del Salado, mientras escribía la segunda temporada de la serie pasada, que viene siendo la madre gestora de esta nueva producción, me enteré de boca de uno de los socios que Jorge 40, el comandante principal de aquella matazón, antes de ser extraditado, había departido con varios de los accionistas alguna tarde veraniega en uno de aquellos salones de los pisos superiores, reservados para guardar confidencias. El Nogal. ¿Qué mejor lugar para sus convites podían tener estas fieras? Si Uribe, el comandante en jefe de la SAUC y la cabeza de todos los carteles del narcotráfico, era para esa época no solo el honroso presidente de nuestra amarga república, sino el socio más venerado, si era su club privado, al que solo podía acceder esa oligarquía degenerada que lo aplaudía, y el presidente del club era precisamente el condenado por mafioso Fernando Londoño, quien fuese el ministro del Interior neonazi de Álvaro Uribe, que obró también como payaso con megáfono del paramilitarismo asesino en el Congreso. Solo como ejemplo de algunos de los prestigiosos socios a los que Uribe les palanqueó la acción en la magnánime institución, tenemos condenado por narcotráfico a Marco Antonio Gil Buitrago, alias El Papero, quien al club llegó ostentando sendas recomendaciones expedidas por el general Flavio Buitrago, jefe de seguridad del otrora presidente, que también era un admirable referente en esa guarida de ampones. El coronel, también capturado por ser socio del mafioso en el traqueteo y el lavado de activos. Ambos, El Papero y el general, en el Nogal eran tipos muy respetados, con los que trataban representantes de reconocidas empresas, y para ese momento era un secreto envuelto en alaridos el hecho de que sus fortunas venían del traqueteo. Dolly Cifuentes, jefa del clan Los Cifuentes Villa, que desde aquí tanqueó de cocaína a Sinaloa, no solo era socia del Chapo Guzmán, sino del Nogal, y al amparo de las directivas. Pues para nadie en el club era un secreto que Dolly era mafiosa, lo sabíamos todos. Obvio, yo también lo supe en su momento, también soy todos. ¿Qué voy a venir a negarles que yo era parte de la combustión de esa montaña de mierda?
No puedo venir a echarme golpes de pecho. Claro que también la vi departiendo con los miembros allegados de su cartel en la taberna y sudando en las mismas bandas del gimnasio que también recorrían mis pisadas. ¿Quién no conocía a los Cifuentes Villa en el club? Si eran familia del presidente. Estábamos hablando de la cuñada y la sobrina de Álvaro Uribe Vélez, el hombre más poderoso del país. El Memo Fantasma, el traqueto Guillermo León Acevedo Giraldo, era otro de los duros del club. Caminaba siempre por la alfombra roja con importantes políticos como la exministra Marta Lucía Ramírez y con grandes figuras de la farándula como Laura Acuña y su esposo Rodrigo Kling, un traficante joyero de la alta sociedad capitalina, de quien luego de una publicación en mi canal me enteré por un fiscal de que este esmeralderito pupi era el enlace entre muchos mafiosos y varios empresarios que lavaban plata. De esta información dan fe los medios de comunicación, que a Kling, el esposo de la top model, lo revuelcan en el mismo catre, no solo con el Memo, sino también con Pedro Nel Rincón, alias Pedro Orejas, y con Oscar Mauricio Pachón, alias Puntilla. Rodrigo Kling no ha vuelto a sonar, me dicen conocidos míos que se apagó socialmente, que por el Nogal no ha vuelto a aparecer, que ahora maneja un perfil muy bajo. Yo, por mi parte, pude averiguar que su proceso anda empantanado como el de mucho hijito de papi en Colombia que a los narcos les juegan los calzoncillos. Podrá ser quizá porque después de que el principal de los testigos de Kling que dio fe de la lavandería de dólares en que había convertido su joyería, Carlos Peña, tras rendir la primera declaración en la fiscalía, antes de que su voz pudiera ser ponderada en juicio, apareció crucificado a balazos en la esquina de un barrio residencial de Bogotá. ¿Se dan cuenta ustedes hasta dónde pueden llegar las garras acicaladas de todos aquellos bandoleritos cuna de oro que se deforman en ese club social? De Kling, que sigue casado con Laura Acuña, no encontré más. Y la verdad no estoy para gastarme tiempo en mirarle los pañales cagados a un pichón de lavaperros como ese. No sé qué habrá pasado en el club cuando agarraron al Memo Fantasma y envainaron a Kling. Se debió haber generado la misma reacción en cadena que cuando agarraron a las Cifuentes y al Papero. Para esa época, muchos socios salieron literalmente huyendo por varios meses y por si las moscas. Y los balances de sus empresas se pusieron pálidos, color cadáver, como el maquillaje de un mimo. Yo lo sé porque era abogado penalista. No defendía solamente angelitos. Jamás le presté mis servicios a nadie relacionado con este tema específico. Pero a mí sí me llegaban los hechos detallados de muchos colegas y amigos empresarios que bien conocían los pormenores. Lo que les digo es lo que es. Me quedan haciendo falta un par de minucias que aquí no me caben o con las que puedo pintar a algunos colegas litigantes que aprecio y que conmigo violaron su secreto profesional. La bomba que reventó las FARC fue un acto horroroso y deslinderado. Una de esas reacciones desajustadas que trae la guerra cuando se libra con dinamita y no con la verdad, el arte y la conciencia. Pero al grupo revolucionario lo vi entregar las armas y buscar el camino de la razón, mientras que Álvaro Uribe y sus secuaces no solo no han reconocido sus crímenes, sino que siguen sembrando el terror con un discurso guerrerista y promoviendo la deshumanización de la sociedad. Hoy, las bombas destructoras son ellos mismos. Hasta aquí algo de la genética podrida del Club El Nogal, fecundo de los mismos cromosomas de paramilitarismo y narcotráfico que gestan el ADN de Abelardo de las Priella, que es hijo de uno de los sacamicas del Matarife y miembro de la alta burocracia narca y paramilitar que gobernó en esa descomunal construcción que sigue siendo el burdel de la corrupción y la maldad. Y mientras tanto, las imágenes y narrativas que ensuciaban de sangre los expedientes, que como abogado penalista salpicaban mis defensas y acusaciones, empezaban a hacer estragos. Me sentía tan cochino entre tanta pulcritud. Es como si siempre llevara puesto para esa época
un vestido hecho de excremento. Y fue cuando el psiquiatra me dijo: usted escribe muy bien, sus chats conmigo a veces son hasta literarios. Escriba lo que se le ocurra, sobre lo que le nazca, que seguro eso, Daniel, lo ayuda. Empecé con frases sueltas entre las rendijas de tiempo que me dejaban los memoriales que recibían los fiscales. Y luego esas frases me trajeron ideas que llevaron a nuevas frases. Y sin darme cuenta empecé a escribir y a tejer uno a uno los pesares de mi conciencia. Y como de ese club salían muchos de los clientes que eran los diablitos que transformaba en santos cuando le berriaba al juez el alegato, en ese momento, para el año 2009, cuando decidí empezar a escribir la primera de mis novelas, solo quería vomitar sin ensuciar a nadie. Pero aún no estaba tan loco como para cambiar la plata por la verdad. La novela El Diablo es Dios, que había escrito años atrás y que terminó siendo publicada en el 2013 por Editorial Planeta, es una obra caótica, desenfrenada, completamente surrealista, descocada, loca, salpicada de energúmenos insultos a la oligarquía y escenas de sexo explícito que buscaban transmitir la decadencia de aquella élite malsana que me parió y que me estaba, en ese momento, asfixiando la conciencia. Sus protagonistas eran dos jóvenes adolescentes nacidos en la clase alta, drogadictos y pornógrafos, que frecuentaban un club social y desde las primeras páginas dejé en claro que era una caricatura deformada de la realidad. Gran parte de la obra transcurría en un colegio fantasioso en el que los profesores y directivas eran oscuras figuras sadomasoquistas adictas al sexo y los adolescentes pervertidos sexuales y sociópatas. Todo era tan loco que hasta uno de los episodios se lo dediqué a South Park, la tira cómica de niños asesinos, zoofílicos y criminales que fue un éxito en los 90s y que transmitían los canales más reconocidos del planeta. Y entonces fue cuando, en la editorial, al saber que yo no tenía redes sociales, ni una para ese momento, ni Facebook, ni Instagram, nada, me dijeron que debía sacarle por lo menos una cuenta de Twitter a la obra, a la que le puse el nombre de la misma novela y en la cual advertí explícitamente que allí no hablaba yo, sino que, como lo señalaba el perfil y el post fijado, era la voz de los dos jóvenes y desabrochados protagonistas. El mismo Twitter que decidí convertir años después en el mío personal, ese que ven ahí y en el que se quedaron pegados esos trinos obscenos, escatológicos y perversos, desprovistos de todo pudor, que no eran míos sino de mis personajes, que opinaban y maltrataban la sociedad como lo harían dos chiflados que se vuelan de un manicomio. Todo esto bien puede corroborarse con las plataformas que guardan los historiales de aquella red que solía llamarse Twitter y que ahora bautizó su recién nuevo dueño millonario como X. Con un par de clics en la herramienta Wayback Machine se puede verificar que la cuenta empezó siendo de la novela, cuenta que contenía esos trinos o posts que tildan de machistas, misóginos y hasta pedófilos, que son, repito aún con desesperada impotencia, una puesta en escena de dos personajes adolescentes esquizofrénicos y que inician en el 2013 y viene a ser hasta el 2019 cuando la cuenta se transforma en la mía propia, es decir, en una cuenta personal. Ya entonces, en ese momento, no es la obra literaria la que habla, sino soy yo, y por eso cambia todo, desde la forma hasta el contenido de la cuenta. Nadie oyó nada. Como verán, al abogánster, incluso criminales, voces traicioneras, le siguieron el juego. La editorial publicó 2 ediciones que generaron un intenso malestar hipocondríaco entre las directivas del club. Según ellas, incitaban a la juventud a la drogadicción y a la promiscuidad.
Pero de la obra, lo que en verdad les molestó fue que narraba la corrupción de los socios y directivas de un club social. Y entonces fue cuando, además de las frases del Twitter, que advertía en la reseña y el tweet fijado con foto de la portada del libro en el perfil, que no era la cuenta mía, sino de mi novela, y que allí hablaban los personajes y no yo, llegaron las voces de protesta de varios socios del club. Empecé a sentirme bien incomodándolos, maltratándolos y divirtiéndome con la forma en que toda esa amponería junta se daba golpes de pecho por las letras de este molesto rufián del teclado. Y para joderlos más, decidí mostrarle a la gente los calzones cagados de la institución. Para eso arrumé más letras en algunos artículos que hablaban sobre la corrupción de los miembros de la Junta y sobre la relación de dicha Junta con el narcoparamilitarismo. Para continuar con la historia, deben saber, antes de hablar de la embajada de Tailandia, que pasó lo que sabía que iba a pasar tras el llamado de atención de las directivas del club, y específicamente cuando me negué a dejar el teclado. Del club El Nogal me echaron por escribir una novela surrealista, por repicar la voz de sus personajes en una cuenta de Twitter y por escribir una serie de artículos y dar declaraciones en las que denunciaba los torcidos de aquella élite malsana. Por nada más. Era el 2016 cuando me echaron y llevaba 3 años de litigio interno desde el 2013. Tengan esto muy en cuenta. Precisamente para el 2013, en el Club El Nogal, en un cóctel que organizaba la Galería de Arte, fue donde, whisky en mano, conocí a Daniel Ángel Rueda, un niño rico de ancestral abolengo y puerco linaje, descendiente de la nobleza española que llevaba en su sangre metida la podredumbre de algún expresidente. Ángel era un empresario del entretenimiento quien no hace mucho había salido de prisión y fue uno de los clientes que para esa época contrató mis servicios. Es precisamente en este punto que me veo obligado a dejar en suspenso el tema de la novela y la embajada para hablar de David Murcia Guzmán, el presidente de MG. Me tendrán que dar otro chancecito. Les prometo que ya pronto será más adelante. Se habrán de freír entre las brasas que prendieron de un lado y del otro por la novela aquella que escribió este maldito escritor sudaca. Después de Dios, la Virgen y todos los santos, sigue David Murcia Guzmán. David Murcia Guzmán, el empresario emprendedor de La Hormiga, del que les hablé la vez pasada y al que de las Priella también se le torció cuando, para que no lo enjaularan a él, se le vendió al Matarife y luego de su captura lo dejó tirado después de haberle sonsacado tuladas de millones, dentro de los que se cuentan esos 760
que tuvieron la mala suerte de ser agarrados en una llamada que interceptaron los investigadores de la fiscalía, en los que una secretaria angustiada afirmaba que el abogado de las Aspriella los necesitaba muy rápido para seguir torciendo senadores que tramitaban una ley pagada por DMG, el millonario emporio financiero fundado por Murcia, que terminó siendo uno de esos pendejos al que se lo comió la perra pulgosa y repleta de garrapatas que es el sistema legal que aún subsiste en Colombia. Aquel del que se habla en la llamada es Daniel Ángel, ese cliente mío que para esa época no le hacía honor al apellido. Imagínate que me llamó Daniel. ¿Quién? Daniel Ángel. Sí. Y me dijo que mañana Abelardo tiene que mover unas cosas al interior del Congreso y que necesita 760. ¿Cuánto? 760 porque tienes que modificar unas cosas que van a hacer, unas leyes al interior del Congreso. Cielo. Listo, señor. Que se ¿Listo? autorizó los 760. ¿Los qué? Los 760. ¿De quién? De Abelardo de las Estrellas. Sí, bueno, ¿qué es el del doctor Asprilla? Sí. 760. 760. Me están diciendo que tú autorizaste unas auditorías, me están cobrando una auditoría holding de 56 millones de pesos, pero me parece que son los de Abelardo. ¿Los de quién? Eduardo Ángel Garzón. No, yo no tengo por qué cobrar nada. Eso ellos ya se les pagó por adelantado todo. Yo de ese proceso no supe mayor cosa en su momento, lo que encendía las pantallas y paré de contar. Lo vine a saber todo después de casi una década, mientras llevaba la defensa de ese jovencito fresa que me llegó a caer tan bien. Daniel Ángel fue el más alto directivo de EMG y relacionista público de la corporación, a quien reconocían en los altos círculos sociales como uno de los hombres con más conexiones dentro del ambiente farandulero, político y empresarial, y a quien de las Aspriella, después de ver que su nombre resonaba en varias de las grabaciones como cuadraentuertos de Murcia y del mismo Ángel, hizo condenar y encarcelar para salvarse por el mismo asunto de MG que arrastraba a los hijos del Matarife. Les explico. Hacía 10 años Daniel Ángel había conocido a Murcia cuando era millonario en un lujoso burdel de Bogotá. Esa misma noche salió de allí con su primera misión: conseguirle al magnate una cita con Tomás y Jerónimo, los hijos del expresidente Matarife, Álvaro Uribe Vélez. Y es por eso que me están viendo parado al frente de esa gran mole de cemento que recibía a los fiscales que atendían aquel proceso que llevó mi bufete de abogados años después de que Ángel saliera de la prisión. El proceso era un refrito, nutrido exclusivamente con los mismos hechos por los que Daniel ya había pagado condena hace 10 años. Un montaje asqueroso edificado por el mismo sistema judicial que manipulaban de las Aspriella y el expresidente Uribe. Todo para darle un hueso a la fiscalía, que ya había podido ubicar algunas caletas internacionales que hoy le deben seguir guardando la plata del torcido al abogánster y a los hijos del Matarife. Primero, el contexto. A muchos hombres ricos les gustan las putas, y a David Murcia Guzmán le fascinaban. Como ya lo dije, una noche en el Lenocinio departía un grupo de políticos y empresarios con las anfitrionas, y con ellos estaba Daniel Ángel. Al frente, en otra de las mesas, Murcia entre las tetas cerraba un negocio millonario con el presidente de una empresa contratista de DMG que conocía a Daniel Ángel y que, tal y como me lo contó el propio Daniel, el empresario le pasó el dato al oído a Murcia que a Daniel lo reconocían como amigo de políticos millonarios y artistas, y sobre todo como el mejor amigo de Tomás y Jerónimo, los hijos de ese expresidente al que le heredaron lo mafioso y torcido. A Daniel, cuando lo conocí tras su condena en prisión de casi media década, no se le había apagado la chispa que prendía sus conexiones. Él llevaba los negocios a donde tenían que estar: oro, divisas, acciones, contratos estatales, inversión internacional y hasta promoción de grandes artistas. Desde que fuera mucha la plata, Daniel se le medía. El acompañante de Murcia, amigo del Ángel,
Luego de saludarlo, le habló sobre la multimillonaria chequera de aquel joven labriego millonario y lo arrimó a la mesa. En ese momento, Daniel y David se conocieron. Ese encuentro labraría el destino fatal de uno de los poderdantes que más he apreciado. Todo esto, hablando de la fecha en que Ángel conoció a Murcia, ajustándole los hechos al recuerdo de cuando Ángel me lo contó 7 años después, debió haber sucedido alguna noche perdida del año 2006. Y luego, todo pasó. ¿Todo? Sí, lo de siempre. De las Priella, el abogado pantallero que contrató Murcia diciendo estupideces en las entrevistas y la juagadura de corrupción que distingue sus procesos. El canazo de Murcia y Ángel y el vuelo del expediente de Daniel que había despegado hacía varios años y que aterrizó en el despacho de la firma de abogados que llevaba mi nombre y que funcionaba como un relojito a unos pasos del Club El Nogal, precisamente donde había conocido a Daniel Ángel, uno de los clientes que más llegué a apreciar. Para cuando tuve el expediente un tanto mugroso y repleto de anotaciones, muchas de esas hechas por Ángel durante su estancia en prisión, jamás se me hubiera pasado por la cabeza que algún día iba a estar contándoles esto, que hasta aquí solo está empezando, como también empieza hasta ahora el asunto de mi embajada en Tailandia. Temas que voy a dar de baja en el siguiente episodio. Prometido.